y se canaliza mi luz, y mi luz se hace voz parlante. Se abre el entendimiento humano y mi esencia se hace amor para todos vosotros, asistentes y oyentes bien amados, que nuevamente te da cita en torno a mí, para venir a recibir de mí los pensamientos, la enseñanza y el conocimiento. Prepárate, porque no solo quiero que tus propios sentidos materiales se llenen de gozo y de regocijo en esta bendita mañana, que es primer domingo del 9º mes de tu año 2018. Quiero traer gozo espiritual para tu alma. Quiero traer gozo espiritual para tu ser. Quiero depositar en vosotros la enseñanza y el conocimiento que nutre, amados míos, el conocimiento que te hará ser grande en espíritu y en verdad, el conocimiento que te hará maestro el día de mañana, el conocimiento que debéis de compartir como discípulos de uno hacia el otro, al servicio de todos. Por ello es que te vuelvo a exhortar a que te prepares, a que todos tus sentidos se regocijen, a que tu corazón se maraville y que tus ojos álmicos y espirituales se recreen en la santa luz de mi divina esencia, benditos míos. Espiritualízate un breve momento para que puedas entender mi mensaje. Hoy quiero hablarte, quiero enseñarte y quiero plasmar en cada uno de vuestros entendimientos algo de lo mucho que los hombres te han hablado, de lo mucho que los hombres se interesan por saber. ¿Cuántos hombres te han hablado de la vida de Jesús? ¿Cuántos de ellos, a través de sus grandes literaturas, otros tantos a través de sus grandes escrituras, los exegetas de estos tiempos te hablan, te enseñan de acuerdo a su forma de pensar, de creer, benditos míos? Pero para hablarte de Jesús, nadie mejor que con la máxima autoridad que el mismo Jesús, el mismo Maestro, el mismo Cristo encarnado en el cuerpo de Jesús, para manifestarte, para enseñarte la realidad de esos tiempos, porque quiero sacar a través de estas enseñanzas muchas incógnitas de tu mente, muchas dudas, porque quiero que tu faz voltee y mire hacia la sacra luz de mi enseñanza, para enseñarte que en estos tiempos, en esta era, nadie mejor puede enseñarte, nadie mejor puede revelarte la verdad que no sea el mismo Jesús, el mismo Cristo, el mismo Maestro, benditos míos. Por ello, preparaos, sintoniza correcta y perfectamente todos tus sentidos para que puedas comprender mi mensaje y posteriormente tienes libertad de analizarlo, de sintetizarlo, de escudriñarlo dentro del libre albedrío de tu propia mentalidad humana, y de lo cual vengo a hablarte en este bendito día es la más clara de todas las verdades. Quiero ser yo una respuesta clara, una respuesta eficaz y precisa para todas estas múltiples preguntas que te haces en tu propio entendimiento, en tu propia mentalidad, benditos míos. Han sabido hablarte en pequeña forma, en pequeña manera, los volúmenes evangélicos de aquellos que escribieron o trataron de escribir una pequeña biografía de lo que fue tu maestro, de lo que realizó y de lo que hizo tu maestro. Pero aún en esos mismos volúmenes está estampada mi palabra, está esculpida mi enseñanza, está manifestada mi vida. No, amados míos, porque ninguno de los cuatro tenían potestad para saber o conocer la vida de Jesús, la vida de tu maestro, la vida del rabí. Hoy muchos de vosotros
aún sois más dichosos que aquellos 12 míos, porque ante aquellos 12 míos siempre concebed discreción, serenidad, tanto para los unos como para los otros, porque en primer término, aquellos benditos míos se manifestaban dentro de un plan de avance, dentro de un plan de evolución sumamente inferior al cual hoy tú te manifiestas. Y aún tú manifestándote en estos tiempos, todavía existen dentro de la comunidad de mi obra espiritualistas escépticos, espiritualistas con un sinfín de dudas. Pero sé decirte yo, no culpo a esas multitudes, yo no culpo a esos grupos, yo no culpo a esas comunidades, sino muchas veces la culpa recae en sus instructores, en sus dirigentes, y muy por encima de sus dirigentes la culpa muchas veces recae en los instrumentos que herméticamente están cerrados y no permiten que mi palabra, mi esencia y mi luz se transfigure, se manifieste sin límites de materialidad alguna para poderle yo proporcionar a estos auditorios, para poderle yo proporcionar a estas multitudes la enseñanza exacta de los conocimientos espirituales. Y así muchos de vosotros podáis evaluar mi obra, podáis evaluar mi evangelio y mi doctrina, que no solo es para reducidos grupos de espiritualistas, sino para la humanidad entera, amados míos. Hoy te voy a describir en solo 5 etapas de mi vida lo que fue el paso de Jesús, porque el paso de Jesús debe de ser interesante para vosotros, debe de interesar a vosotros, seguidores míos, para que no seáis engañados por los predicadores de los caminos, por los predicadores de las plazuelas, benditos míos. Este es el tiempo de que mi palabra debe de resonar a toda voz, a viva voz, porque es el tiempo en que el Espíritu descendería sobre toda la carne y el Espíritu se está haciendo luz, conocimiento para todos vosotros. Y ni el predicador de plazuelas puede enseñarte lo que yo te puedo decir en forma personal. Vosotros podéis entender la verdad de mi palabra, la veracidad del conocimiento que hoy voy a proporcionar y que ayer vuelvo a repetir. Ninguno de los 12 míos consideré aptos para recibir lo que hoy te estoy revelando, mientras existan un sinfín de espiritualistas ineficaces en sus pasos, espiritualistas enredados en sus meollos de sus propias doctrinas, enredados en los rollos de sus propias enseñanzas. Hay otros como tú que se proponen a aprender, que se proponen a conocer. Estos espiritualistas son espiritualistas concretos, ya sin vacilaciones, ya sin escepticismos, ansias de crecer, con ansia de evolucionar. Así, hoy yo te reconozco a ti y por lo que quiero derramar mi palabra en vosotros. Por ello, discípulo mío, prepárate. Antes de estas 5 etapas, en las cuales voy a describirte la vida de Jesús, quiero, amados míos, abrir mi enseñanza, a oír mi doctrina, a abrir mi mensaje de este bendito día con este brillante diálogo que se dice: Jesús nació de María Virgen en la ciudad de David, de nombre Belén, hasta los 10 años. Permanecía la custodia de María, mi madre, en aquellos tiempos, y del buen varón José. Y se abre la primera etapa de mi vida. La primera etapa de mi vida comprendió los años de la edad de los 11 a los 15 años. Y se avecinaba la gran Pascua de la gran Jerusalén, como era costumbre para todos los hijos de Israel. María, mi madre, y el buen José conducieron mis pasos,
me condujeron hasta la ciudad. Sabíamos de Nazaret hacia Jerusalén, que ya estaba próximo entre las multitudes. Hubo un breve momento en que en el Espíritu del Señor, mi Padre, me tocó y me separó del camino de José y me separó del camino de María y me llevó al pórtico de la gran ciudad de Jerusalén, en un templo. Ahí le brindé a la edad de los 11 años la primera cátedra y el primer mensaje de conocimiento y de sabiduría. De celebrarse el gran festín de Pascua, regresamos nuevamente a Nazaret. Y ahí conviví con María, mi madre, en aquel tiempo, y con el buen José, hasta la edad de los 15 años, benditos míos. Se cerró la primera etapa de mi vida, y dentro de esa etapa, ¿cuántos recuerdos de mi niñez? ¿Cuántos recuerdos de mi adolescencia? ¿Con qué tierno amor me supo tratar María? ¿Con qué rectitud me supo conducir José? Pero llegaba el momento en que no siempre yo iba a estar con ellos. Y se abre la segunda etapa de mi vida, que comprende de los 16 a los 20 años, benditos míos. En este otro transcurso de mi vida, fue cuando un breve momento me acerqué a María a decirle todo acto de agradecimiento hacia mi persona y prudente amor que tuve hacia mí. Pero ha llegado el momento en que nos separemos, Madre, porque emprendo la búsqueda y emprendo los caminos y emprendo mi preparación, porque solo tú y yo sabemos la alta y delicada empresa que vuestro Padre ha confiado en mí, brindándole un ósculo de amor en su frontal. Me despedí de ella y me despedí del buen varón. Salí a los caminos, salí a los desiertos. ¿A qué salía Jesús, benditos míos? Jesús salía a los caminos a prepararse, a espiritualizarse. Todo esto en cuanto a la materia, en cuanto a la carne, amados míos. Por lo tanto, era menester salir al encuentro de sí mismo, para adentrarse en más de un profundo conocimiento, a conocer las flaquezas, las debilidades existentes en la materia. Todo eso tenía yo que prepararlo para ir adaptándolo a la materia, una empresa de redención, una empresa de salvación que mi Padre había confiado en mí, benditos míos, y que yo ni podía defraudar a mi Padre, ni podía defraudar a la humanidad. Y en los desiertos entré en contacto conmigo mismo, en profundas meditaciones conmigo mismo. Por ello te he dicho a ti tantas veces, y muy principalmente a los instrumentos parlantes, transmisores de mi doctrina, no te pido que te enlaces a los desiertos, no, simplemente de tu profunda meditación, para que cuando se lleguen estos momentos y esos instantes, me vas a prestar un breve momento tu entendimiento. Sepa yo traducir mis pensamientos y sepa yo comunicar el sólido y verdadero evangelio de estos tiempos a las multitudes, y pueda yo realizar a través de vosotros las múltiples caridades y los múltiples testimonios que debo de ejercer en estos tiempos para la humanidad. Pues Jesús en esa etapa, segunda etapa de su existir, a eso salió a los caminos, a eso salió a los desiertos, a prepararse, a prepararlo todo mejor para coordinarlo en el momento adecuado. Mi madre quedó al cuidado del buen varón, pero mi madre entendía las cosas, comprendía mi misión, era prudente y amorosa, todo lo dejaba a la voluntad infinita del eterno Hacedor. Y la tercera etapa de mi existir comprende de los años 21 a los 25 años de edad, en el cuerpo y en el tiempo de manifestación
vivida por Jesús. Retorné, benditos míos, de los caminos y del desierto, y mis primeros pasos se condujeron hacia Nazaret. Encontré a María huérfana y desamparada, triste y cabizbaja. Había rendido cuenta y tributo el buen José. Al verla en su dolor y en su orfandad, la tomé en mi regazo. Sabía lo que había sucedido. Por eso he retornado y tomándola conmigo, salimos de Nazaret para dirigirnos a Galilea. Allá en la ribera de Galilea era menester que yo buscara aposento para mi madre, y nada mejor que seleccionar el aposento de una familia honesta, de una alta moral, de una alta religiosidad, benditos míos. La familia de Zebedeo, el pescador de Galilea, el padre de mi discípulo Juan, el padre de mi discípulo Santiago. Aquí es, benditos míos, donde los grandes volúmenes de los hombres entran en una inmensa equivocación. Yo otorgué a mi madre en ese aposento. No tenía otro aposento que brindarle. Tampoco no podía yo permanecer a su lado, puesto que mi preparación proseguía, benditos míos. Tampoco pudiese yo dejarla huérfana en los caminos, y la familia de Zebedeo la recibió en el aprisco de su amor. Le brindó calor y la recibió con júbilo. He aquí las escrituras de los hombres, cuando se confunden verbalmente, aquí es donde traducen, debaten en sus propias escrituras y constantemente modificadas. Aquí es el punto preciso que, por no haber sido perfectamente y debidamente entendido, se han confundido. Esta es la causa por la cual a mi madre le atribuyen más hijos, y esta es la causa de la cual las literaturas y los escritos de los hombres le atribuyen a Jesús más hermanos. Si los hombres se pudiesen sintetizar, que era un hábito, era una costumbre entre parientes cercanos y entre parientes lejanos, a lo que las letras o las escrituras de los hombres pretenden afirmar, están sumamente equivocados. Hoy te lo estoy manifestando a ti, hoy te lo estoy revelando a ti, y tras de entregarla en aposento y en el aprisco de la familia honesta y honorable de Zebedeo, era menester que nuevamente emprendería yo mi marcha a los caminos, a los senderos. Madre, ni yo hubiese querido jamás separarme de ella, pero el destino, la voluntad estaba así, muy por encima de la voluntad de mi madre, muy por encima de la propia voluntad, y me perfilé nuevamente a los caminos, a los desiertos, en donde proseguía yo constantemente mi preparación, en donde proseguía yo constantemente elaborando mi propia espiritualización. Todo esto vuelvo a recalcártelo, todo en cuanto a la carne que vestía el Espíritu de Jesús. Y ahí tuve, benditos míos, la bendita satisfacción de que así como yo me transfiguré en la cima del Tabor, y a la izquierda y a la derecha se manifestaron Moisés y Elías en esa inmensa soledad, uno a uno de aquellos brillantes luminares. Moisés se recreó en mi palabra, y los profetas todos se bañaban de mi luz. Todo estaba preparado, todo se iba preparando, nada pasaba antes ni nada pasaba después, todo dentro de su debido tiempo, benditos míos. Regocijo era para ellos, regocijo era para mí, y retorné nuevamente para dirigirme a Galilea. Y antes de nada, y antes de cualquier otra cosa, ir a buscar, ir en voz de María, la cual la vi más fortalecida, más segura de sí misma, más confiada en mi misión, entregándome a ella y a sus plantas. ¿Cuánto oramos en silencio? ¿Cuánto oramos
porque los momentos se acercaban más y más, porque los tiempos acechaban a los tiempos. Eran cortos y ahora eran breves los momentos. Los conocía ella, que yo iba a estar con ella misma, mas al retirarme, María, le dije, de estos momentos no nos volveremos a ver hasta las bodas del Caná, donde yo realizaré a petición tuya uno de los primeros testimonios del poder del Señor entre vosotros. Y me retiré de ella y se abrió, amados míos, la cuarta etapa de mi existir, que comprendió de los 26 a los 30 años de edad, en el cuerpo y en la manifestación de Jesús, llamado el Cristo, llamado el Hijo del Hombre, llamado el Verbo de Dios. En el transcurso de este tiempo, nuevamente me conduje a los desiertos, me conduje a los caminos, pero el primer punto para hacerme llegar, quise conducirme hacia las afueras de Judea, hacia las orillas del Mar Muerto, benditos míos, donde una comunidad había sido desterrada de la gran Judea, de la antigua Palestina, una comunidad que no había cometido absolutamente nada absurdo, nada malo. Esta comunidad era célebre, esta comunidad sabía a perfección las Escrituras, conocía a perfección las doctrinas de Israel, benditos míos. Era la comunidad de los esenios, y cuando llegué ante de estos, Eleazar, su sumo sacerdote, me brindó el sitio de honor, me brindó el sitio del conocimiento y me dijo, Rabí, sabías que llegarías a nosotros. Cuánto quisiéramos aprender de ti, porque sabemos de dónde vienes y sabemos quién eres. Conviví con ellos un término bastante avanzado de tiempo. Conocí sus conocimientos, sus propias enseñanzas, pero ¿cuál era el delito por el cual habían sido desterrados, expulsados del seno de Israel, del seno de Judea, del seno de la Palestina? ¿Sabes cuál era su delito? De que esta comunidad practicaba el mediuminismo, y dentro del mediuminismo esta comunidad era sumamente más avanzada en preparación y en doctrina que todo el pueblo de Israel, y con todos sus doctores, con todos sus pontífices, con todo y sus senedrines. Estos expulsados vivían en plena armonía, en pleno amor entre unos y con otros, en mutua ayuda de los unos hacia los otros. ¿Y sabes quién provino de ellos? De ellos provino el más grande y el más elocuente de los profetas, llamado Juan el Bautista. Y mis discípulos, al igual que Juan, que al igual que Santiago, al igual que Andrés, conocían las prácticas, las doctrinas y los conocimientos de esta comunidad de los esenios, benditos míos. Y a través de haber estado con ellos una diversidad de tiempo, me dirige y te recalqué varias veces: Jesús, judío de nacimiento y esenio de convicción, benditos míos, nadie me recibió con tanto honor como ellos lo hicieron. Sabían y conocían mi paso, mi camino y mi fin. Y cuando me aparté de ellos, ellos con todos sus profetas, sabemos, Rabí, que terminarás en la cruz. Y también sabemos, Rabí, que te levantarás de un sepulcro para ser ejemplo para los hombres. Y de estas afueras de la vieja Palestina, me conduje a Egipto, amados míos. Me conduje a Alejandría, pero y no como muchos de vosotros pensáis, para lo que muchos de vosotros expones. No fui a aprender nada de los egipcios, ni tampoco nada de los alejandrinos. No, amados míos, en esto están en un gran error muchos de vosotros espiritualistas, en que vosotros pensáis que Jesús haya ido a aquellos sitios, haya ido a aquellos lugares para emprender
dejaría de haber sido yo el Cristo, dejaría de saber, dejaría de haber sido yo el Logos, dejaría de haber sido yo el Verbo del Señor. Sabiduría infinita y sabiduría eterna, benditos míos. Antes de empaparme del conocimiento de los hombres, observé sus conocimientos de unos, observé sus conocimientos de otros. Sabía yo que a través de su síntesis estaban también en espera de un Redentor, estaban en espera también de un Salvador. Sus grandes legajos y sus grandes papiros así se los manifestaban. Y tras de estar con ellos, nuevamente opté por retornar a Jerusalén, sin haber recogido de ellos nada, también sin haberles dejado nada. Eran multitudes, unos grupos, unas comunidades sumamente avanzadas en cuestiones espirituales, en conocimiento espiritual, a las cuales nada se les podía enseñar. Todo ya estaba señalando en ellos, todo ya estaba enseñado en ellos, de lo cual tampoco yo nada pudiese recibir como aprendizaje, puesto que todo es emanado de lo alto. Y al retornar nuevamente a Jerusalén, me acerqué a las riberas del Jordán, en donde un hombre vestido con piel, invitada al bautismo, a él me acerqué y él me presentó, él me recibió y él me ungió, presentándome desde esos momentos como el Cristo de Dios para su pueblo, como el Verbo de Dios para su pueblo. Los hombres, las letras y las escrituras de los hombres precisamente solo te hablan de esto, del momento en que el Bautista Juan derramó sobre mí las aguas, hasta los momentos de mi resurrección. Pero en lo anterior a todo esto, hay un vacío en las escrituras de los hombres, hay un hueco y hay un vacío en los legajos de los hombres, hay un vacío y hay un hueco en los 4 evangelios de mis 4 discípulos de aquel segundo tiempo. Hoy en ese vacío lo he venido yo a llenar con revelación, lo he venido yo a llenar con conocimiento, lo he venido yo a llenar con verdad para todos vosotros, a quien yo considero discípulos míos en esto de los terceros tiempos. En el tiempo, cerrándose con esto, la 4ª etapa de mi existir, se abrió la 5ª, la más funcional, el ejercicio hacia el derecho de mi misión espiritual, benditos míos. Predicar, evangelizar, espiritualizar a las grandes multitudes. Obré testimonios, obré maravillas, obré caridades. Fui el Cristo de los menesterosos y fui el Maestro de las multitudes. Fui el Verbo del amor y fui la verdad infinita, absoluta para las multitudes. ¿Para qué hablarte? ¿Para qué hablarte? ¿Para qué relatarte más de todo esto? Más de esta 5ª etapa de mi existir. Si tú sabes que los hombres me tomaron y fui escarnio en sus manos, pero triunfalmente me levanté en el jubiloso momento de la resurrección para dar testimonio de la verdad y decirte, he venido para quedarme por siempre entre vosotros, benditos míos. Este fue el paso de Jesús, este fue el transitar de Jesús, que como te he dicho, los hombres te lo escriben en diversas versiones, a través de sus múltiples manuscritos, pero en todos los manuscritos de los hombres hay un vacío, hay un hueco que no lo conocen, que no lo saben, que no lo sabrán jamás. Tú has tenido la dicha y el regocijo, esta bendita y bienaventurada, y el regocijo está bendita, y el regocijo está bendita y aventurada mañana. El regocijado está en este bendito día de recibirlo, de tenerlo y de estar en manifiesto contigo
Y esta enseñanza no solo a ti la estoy proporcionando, la he proporcionado en diversos sitios, en diversos grupos espiritualistas, pero sé y conozco nadie mejor para recibirla, nadie mejor para guardarla en el alajero de su propia mente y de su propio corazón que vosotros, discípulos, apóstoles, espiritualistas concretos de mi enseñanza. ¿Me has comprendido? ¿Has entendido lo que fue el paso de Jesús? Y que si Jesús, siendo Jesús, en cuanto a la carne, optó por prepararse, porque los tiempos así lo requerían, ¿qué hubiese sido de un Jesús débil en cuanto al cuerpo? Frágil para no poder sostener el inmenso madero de tus errores. ¿Qué hubiese sido de un Jesús débil y frágil para ser vencido ante la flagelación de los mismos hombres? No, la carne era óptima al servicio del Espíritu. Y cuando la carne es óptima al servicio del Espíritu, aunque los hombres la hagan escarnio, demostré, amados míos, que la hice resurgir y la hice resucitar. Así yo quiero hacer de vosotros, que los problemas, por grandes o los problemas más pequeños, a los problemas por medianos, no te venzan, discípulos, no te venzan, apóstoles míos. Es más grande la fuerza del Espíritu, y por la fuerza del Espíritu, cree en ti, ten confianza en ti, en que triunfarás hoy, mañana y siempre, porque en el Espíritu estoy yo y el Espíritu está con vosotros. Cada palabra mía es una bendición, cada palabra mía es una entrega, cada pensamiento mío es una dádiva. No hay necesidad. ¿Por qué bendecir aquello? Porque bendecir lo otro. En cada palabra y en cada pensamiento va un cúmulo de bendiciones. Va la resolución para todos tus problemas. Va la resolución para los problemas de los tuyos. Mi amor, mi luz y mi gracia por hoy, por mañana y siempre contigo quede, benditos míos.